Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video le voy a enseñar lo básico, nivel de cura que tiene que tener una persona que empieza en la impresión 3D. Explicado paso a paso. La altura de capa, sí, se voy a segmentar. Ahí le van a ver bien. La altura de capa es la altura entre línea y línea, sí, que definimos que va a tener la pieza. Esto puede afectar, sí, el tiempo de impresión y la calidad de la impresión. Sí, sería esto, ¿ok? La altura entre esta línea y esta línea, ¿sí? Si nosotros ponemos menos, voy a poner en este caso 0,1, van a ver que antes era 40 minutos, ahora va a ser muchísimo tiempo más. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? En este caso 1 hora y media, pero miren la altura. Bien, ¿sí? Como ven en este caso 1 hora 34, ¿sí? Pero ven que la altura es mucho más pequeña. Bien, la altura de capa inicial. Esta va a ser la altura de capa en la que va a estar el nozzle, ¿sí? El pico, con respecto a la cama de impresión. ¿Sí? En este caso es 0,25, que es la default, o sea, la predeterminada. Y usualmente no se toca casi eso. Acá tenemos el ancho de línea, ¿sí? El ancho de línea, el mismo lo dice, que va a ser el ancho de la línea que va a extruir el filamento, ¿sí? Esto, ¿sí? El ancho que va a tener esta línea. En este caso es 0,6. ¿Por qué? Porque estoy usando una boquilla 0,6 si me lo permite. ¿Sí? Normalmente esto va a ser en boquilla 0,4, va a ser 0,45 como mucho. ¿Sí? Bueno, recuentos de línea de pared, esto ya viene por default, ¿sí? En este caso lo tengo en 3 y ahora voy a explicar por qué. Bueno, el recuento de línea de paredes es esto, ¿sí? Va a ser cuántas paredes va a tener la pieza, ¿sí? Perímetro se le llama a las paredes, también lo puede tener como perímetro. Entonces tengo una, dos y tres. Una exterior, que es la naranja, y dos verde, que es la interior. ¿Sí? En este caso, miren, le voy a poner dos, y voy a tener una exterior y una interior, ¿sí? Esto sirve. Sí, en caso que tengamos que hacer una pieza, optimizar los tiempos en este caso, bueno, acá están viendo, exterior, interior. ¿Por qué lo hago yo? Bueno, en este caso hago los mates, sí, y optimizo el tiempo bajando el relleno a 5% y para que tenga más resistencia hago un recuento de pared de 3, sí, lo cual equivalo los pesos, sí. Imprimir paredes finas. Esto suele ser, no tengo el ejemplo tal claro acá, cuando tenemos partes finas de un modelo, por ejemplo, que son una línea que es un poco más finita, ¿sí? Lo que el ancho de línea, ¿no? Digamos que el ancho de línea tengo un 0,2 y queda un poquito, digamos, sin cubrir de la impresión, entonces se suele usar imprimir paredes finas. ¿Sí? Ya que con las paredes finas se pueden, aunque sea fina, ya el ancho de línea que hayas puesto, esta opción lo puede hacer llegar a ser más fino y cubrir lo restante que no se cubrió con el ancho de línea. Bien, la expansión horizontal. La expansión horizontal, lo mismo dice, hace expandir la impresión 3D, la impresión. Si por ejemplo yo tengo esta pieza, ¿sí? Quizás necesito que encastre, entonces le doy un margen de 0,05, ¿sí? Este caso es una pieza para los destornilladores, ¿sí? Por ejemplo, digamos que este círculo de orificio fue hecho justo a medida del destornillador y si lo imprimo tanto en 0,6 ya que se va a reducir, yo necesito expandirlo, ¿sí? Entonces lo que hago es aplicarle el expansor horizontal. Me refiero es cuando llega a encajar algo. Si ustedes agarran un cuadrado y mide 5 milímetros y lo hacen en 0,6, va a tener que dar una expansión de aproximadamente de 0,1, de 0,15. Son cosas que vas a ir probando, experimentando. Luego tenemos alineación en costura en Z, ¿sí? Que es la esquina más pronunciada, lo tengo puesto, ya que va a ser el lado en que menos se vea. Y lo vamos a ver acá. Sí, acá tenemos la costura, ¿lo ven? Es una costura prolija, una costura que no se ve. En el caso del ancho de línea 0,6 se nota, entonces tiene que ser prolija. ¿Sí? Y esto lo que hace es ocultarla, también llevarla al lado y me refiero a ubicarla, ¿no? Linealmente para que sea lo menos visible posible. ¿Sí? Esto es el grosor superior e inferior que va a tener la capa. ¿Sí? Grosor inferior sería este. ¿Sí? Y el superior sería cuando cierra acá.
arriba. ¿Sí? Esto también se suele usar para optimizar los tiempos, ¿sí? En una pieza muy grande, quizá digamos una pieza de 20 por 20 centímetros, ¿sí? Y que es cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un tablero, digamos. Las capas inferiores se reducen, ¿sí? Aunque esto tengan en cuenta que, digo, ustedes piensan, bueno, está bien, entonces lo reduzco a 3. Lo que pasa es que afecta a la debilidad de la pieza. Sí, es recomendable bajarla a 4, quizás a 3 con un buen relleno. Sí, el superior se suele dejar de esta forma cuando no es algo esférico. Si es esférico, usualmente se suele sumar. ¿Sí? Por ejemplo, algo así, pero que sea una bola, ¿no? Por ejemplo, la Copa del Mundo cuando se imprime, ya que si no que se crean voladizos y se hace la separación de capa. Bien, luego tenemos la parte de habilitar alisado, que esto lo voy a explicar en otro video, porque se merece un video explicativo bien a fondo, porque es una herramienta muy interesante. Luego tenemos la densidad de relleno, así que bueno, esto sería el relleno de la pieza interior, ¿sí? Como ven, esto, ¿sí? El relleno sería esto, lo pueden ver acá, en combinación de colores tipo de línea, ¿sí? Acá en relleno, ¿sí? Esto se puede desactivar, como ven. Este es el tipo de relleno que vamos a tener nosotros, todos estos, ¿sí? Lo optimizado y resistente optamos siempre por el giroide. Es rápido y es bastante resistente, pero tengan cuidado si ya es una pieza mecánica, por supuesto. Bueno, con respecto a la densidad del relleno, va a ser cuánto relleno va a tener la pieza. En este caso tiene 5 y si yo lo aumento a 15, miren, ahí lo van a ver que se incrementa el relleno de la pieza. Ahí están, ¿ven? Cómo se incrementa todo el relleno de la pieza. Esto ignórenlo, ¿sí? Estas líneas azules, porque son los desplazamientos que hace la máquina, ¿sí? Ahí lo ven más prolijo. ¿Sí? Son mucho más rellenos, ¿sí? Bueno, andamos acá con las opciones de temperatura de impresión, de impresión de capa inicial, de temperatura de placa de impresión, de flujo y temperatura en modo espera, que esta es la más importante. Esto muchos suele darles problemas, que quizá cuando están haciendo el cambio de color, la temperatura se baja. Y este es un problema del cura, ¿no? Que es esta opción molesta acá, temperatura en modo de espera. Algunos la tienen menor a la temperatura del modo de impresión. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 200 y acá tengo 150. Entonces va a tardar en calentar cuando haga el cambio de color para volver a la temperatura anterior. ¿Sí? Esto tiene que ser equivalente a las temperaturas estas, ¿sí? Y bueno, esto va a depender del material y marca del mismo, ¿sí? No es lo mismo Grillon 3, Trene 3, GST, ¿sí? Plastar es diferente. Eso van a ir probando, pero usualmente empezamos con una base de 195, 200, depende de la máquina también. Pero es una buena base para arrancar. Velocidad de impresión, algo muy importante, ¿sí? Claramente se afecta a todas las velocidades de la impresión. Sí, esto es bueno, en este caso pongo una velocidad de 50, ya que no es una pieza complicada, ¿no? Que tiene voladizos, ¿sí? No es una pieza complicada, es una pieza en un ángulo de 90, ¿sí? Con 3 orificios, o sea, optimizo el tiempo al máximo. Igual que la velocidad de relleno, en este caso para esta pieza, ¿no? Pero en un llavero quizás se recomienda también 50, 45, va a depender mucho del árbol que tenga la máquina, de los ejes, ¿sí? Y de los resortes que tenga la placa de impresión. Velocidad para exterior e interior va a ser lo mismo, ¿sí? Usualmente esto se suele usar entre rangos de 45, 40 para empezar y ver cómo trabaja la máquina en los voladizos, etcétera. Velocidad de desplazamiento, esto es muy importante con el tema de la retracción. Se suele usar una velocidad de desplazamiento de 65, 75, 70, ¿sí? Para que disminuir los hilos de la retracción lo más posible. Esto es otro, también un tema que a muchos les afecta, que es la velocidad de la capa inicial, velocidad de falda o borde. Muchos dicen que se les pega la impresión, que tienen warping, perdón, que es el warping básicamente es que la pieza se levanta de los costados, ¿sí? O sea que no se adhiere correctamente a la cama. Puede ser también uno de los factores es la velocidad de la capa inicial. Bueno, desplazamiento, habilitamos la retracción claramente y retracción en el cambio de capa para no dejar hilos, ¿sí? De retracción, por ejemplo en un cambio de letra, estás haciendo la palabra acá y viene a ser la palabra en este lado
y en ese cambio, ese desplazamiento no deja hilos. Bueno, a distancia de retracción y velocidad de retracción, esta es una buena base para extrusores Bowden, que eso también lo voy a explicar seguramente en otro video. Extrusor Bowden y extrusor directo, ¿sí? Un tema muy interesante, pero se suele usar para extrusor Bowden, se suele utilizar alrededor de estos tipos de retracciones. Modo peinada. El modo peinada es para ejemplo, le voy a explicar. Por ejemplo, cuando no tenemos activado el modo peinada, lo que hace es, por ejemplo, está haciendo este orificio y pasa directamente a este, ¿sí? Entonces lo que hace el modo peinada, y bueno, en este caso dejaría rastros, no teniendo activada. Lo que hace el modo peinada es ir por el perímetro, ¿sí? Rodear todo el perímetro y llegar hasta al orificio. Y lo que hace es no dejar líneas, no dejar marcas. Muy especial para los llaveros y poder tener una pieza muy prolija. ¿Sí? Y lo mejor es, no sé, no en el forro, ¿sí? En esto sería. Luego en la parte de soporte, que eso es otro video que se tiene que hablar muy a fondo, porque el soporte es un gran problema de los principiantes de la impresión 3D. La adherencia a la placa de impresión, ¿sí? El tipo de adherencia, tenemos borde, falda, balsa. Voy a explicar la falda primero que todo. La falda es un perímetro alejado de la pieza, la distancia de entre la pieza y entre la falda la vamos a dar nosotros, ¿sí? Esto se suele usar para purgar, ¿sí? El filamento, por ejemplo, digamos que va hace el cambio, llega hasta acá, hace el cambio de color, viene, purga por la falda y eso hace que no deje rastros en la impresión, ¿sí? Se suele usar esto también, ¿sí? Bueno, esto es este tipo de extrusor 1 o 2. Los recuentos de línea de falda, cuántas veces va a pasar y hacer la falda a la máquina y la distancia de la falda, 2 3 10 milímetros. El borde es casi lo mismo que la falda, pero haciendo la adherencia en la pieza, ¿sí? Arranca en la pieza el borde, ¿lo ven? Esto lo que hace es que tenga mucha adherencia a la cama de impresión, ¿sí? La balsa es una, como dice, es una balsa conformada por aire, ¿sí? Se suele usar para piezas finas, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto será la balsa. Esto también hay que explicar en otro video específico, ¿sí? Se suele usar para piezas débiles o articuladas usualmente para retirarlas fácil, ¿sí? Como ven es literalmente una balsa, pero esto lo voy a explicar en otro video mejor. Luego tenemos la torre de purga, que esto también lo prefiero explicar en otro video, que es el cambio de color. ¿Sí? El cambio de color, en este caso en las magnas, ¿sí? Pero se puede usar por otras máquinas. Así que nada, hasta acá termina el video. Cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios. Esto lo voy a estar leyendo y respondiendo. Y suscríbanse para ver los demás videos que vienen hablando sobre estas opciones que son específicas. Y bueno, como dije anteriormente, no duden en dejar los comentarios, los ayudo, no tengo problema. Y muchas gracias por el video.